para fines del curso, de los talleres, en el eje de talleres integrados. Bueno, muy buenas, bueno, ya son las casi. Comenzamos muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por su presencia el día de hoy, en esta tarde. Vamos a dar inicio a esta actividad, una actividad muy bonita, muy reflexiva, que tiene que ver con los elementos de la ética, del trabajo con las comunidades, elementos de autocuidado, de gestión de los espacios de trabajo con las comunidades y también revisar un poco algunos lineamientos o orientaciones generales que queremos compartir, socializar para que en futuras incursiones en campo, giras o actividades, incluso en los trabajos finales de graduación, ustedes puedan tener estas herramientas. El día de hoy nos acompañan la profesora Cindy Mora, el profesor Sebastián Saborío y el profesor Gustavo Jiménez Barbosa, que son parte del eje de talleres integrados. Ustedes les conocerán tal vez de estos cursos en este semestre o de años anteriores y que vamos a ir compartiendo con ustedes algunas anécdotas, algunas situaciones, algunas historias y también experiencias que resultan significativas o llamativas para el trabajo sociológico con comunidades y en organizaciones o grupos, instituciones. Entonces, sin más por el momento, me gustaría si alguno quiere comenzar, arrancar, no sé si Sebastián, Gustavo, Cindy quisieran compartir algunos elementos tal vez iniciales de logística que consideran más relevantes para desempeñarse en los trabajos de investigación y gestión. Gustavo, por favor. Sí, gracias Laura, Cindy, Sebastián y estudiantes por estar aquí en este espacio que me parece muy importante, sobre todo porque vamos a ver, lo que quiero decir es que el trabajo con comunidad nunca hay certidumbre, ¿verdad? Nunca hay como esa certeza de cómo vaya a suceder, ¿verdad? El trabajo de campo siempre nos va a traer cosas inesperadas, cosas que solo se van a aprender como estando ahí y en el momento, ¿verdad? Nos va a conllevar mucha improvisación y demás, pero es muy importante a nivel, digamos, de la logística y del conocimiento, tener algunos lineamientos básicos que nos van a ayudar a saber cómo actuar ante diversas situaciones, que nos van a dar algunos parámetros más o menos, ¿verdad? Pero tomando en cuenta, creo yo, eso siempre, ¿verdad? Que siempre puedes, no se puede pensar que va a pasar eso al pie de la letra, sino que van a surgir un montón de circunstancias a lo largo del proceso que puede hacernos eh, como ahí dudar, ¿verdad? También. Y por eso también es importante dentro de los lineamientos y dentro de lo que vamos a conversar acá, creo yo, el tema siempre de la comunicación, que va a ser muy importante, ¿verdad? Que siempre que haya alguna duda de cómo actuar, de qué hacer, el tema de la comunicación, la apertura que como docentes tenemos, ¿verdad? Y en la escuela y demás, para poder colaborarles, ¿verdad? Y tanto de cuando hay tiempo, ¿verdad? Un poco para días de anticipación y demás, como cuando es en el momento, ¿verdad? Cuando nos toque hacer trabajo de campo, ahí vamos a estar los y las docentes acompañándoles, ¿verdad? Entonces, sí es importante como revisar los documentos para ver como los pormenores y demás, pero sí tomando en cuenta que pues, va a haber flexibilidad, ¿verdad? También depende de los diferentes espacios en los que nos desenvolvamos, los diferentes actores con los que trabajemos, pero siempre pues en el marco, ¿verdad? Que los protocolos van hacia eso, el marco de respeto, de profesionalismo, ¿verdad? De, sobre todo, llevarnos muy bien, ¿verdad? Que el trabajo sea muy éticamente pues, adecuado, ¿verdad? Que se haga en el marco, insisto, del respeto y demás. Y en esa línea es un poco, creo, lo que vamos a compartir aquí, algunas tal vez experiencias que hayamos tenido, ¿verdad? Positivas, otras no tanto, pero que nos van a llevar en el tiempo a ser mejores investigadores e investigadoras, ¿verdad? Entonces,
ojalá que ese espacio sea de provecho para todos y todas. Gracias, Laura. Gracias, Gustavo. No sé si Cindy o Sebastián. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dijo Gustavo y creo que un elemento central en el momento que se va a hacer trabajo de campo, bueno, aparte entender las particularidades de cada localidad, ¿verdad? Porque como acaba de decir Gustavo, cosas pueden pasar, pero la idea no es que pasen, la idea es intentar prevenir, ¿verdad? Que esas cosas pasen eventualmente y no solo llegar, digamos, sabiendo cuáles son los protocolos, sabiendo cómo uno tiene que comportarse, etcétera, sino también elemento muy importante, leer la situación en el momento en el que estamos, el contexto en el que estamos, ver qué es lo que podría pasar respecto al contexto en el que estamos, ¿verdad? Entonces, anticipar toda esta serie de cuestiones que, sinceramente, es principalmente responsabilidad de las y los docentes, ¿verdad? Porque nosotros cogemos el lugar donde llevarlos a ustedes y esa tarea de prevenir y prever eventualmente situaciones que pueden darse es responsabilidad principalmente de nosotros, pero también en el momento que estamos todos como grupo, todos y todas como grupo, es un trabajo grupal, ¿verdad? Entonces, un trabajo grupal, ver qué es lo que está pasando, tener siempre atención a los alrededores y cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Me gustó mucho una cosa que se hizo en mi grupo este año, que uno de los elementos que surgió desde el principio era la necesidad del cuidado mutuo, ¿verdad? Del respeto mutuo y del cuidado mutuo, ¿verdad? Entonces creo que esos son los elementos centrales para poder hacer un trabajo de campo de éxito. Y además el respeto hacia la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Como decía Gustavo, el tema de la ética, digamos, que quiere decir no solo seguir al pie de la letra lo que dice digamos, el Comité Ético Científico respecto a los temas de ética, sino también tener una sensibilidad hacia las personas con las que trabajamos. ¿Verdad? Muy bien, estábamos comentando antes que se decía la cuestión de las fotografías, por ejemplo, ¿verdad? Llegamos a un lugar y el hecho de no hacer fotografías así como de primera mano, sin pedir autorización, tiene que ver con los lineamientos del Comité Ético Científico, porque, digamos, nos dice que a las personas tenemos que pedir autorización, ¿verdad? Si queremos hacer ese tipo de actividades, pero también una cuestión de sensibilidad, ¿verdad? Es como si alguien llegara a su casa y antes de hablarle, antes de saber cómo está, antes de hacer nada, se pone a hacer fotografías, ¿verdad? De usted, de sus alrededores, de su espacio íntimo. En muchos casos no entramos tan dentro al espacio íntimo como dentro de los hogares de las personas, en algunos casos sí, pero igual estamos en una comunidad que la gente siente su casa, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar también ese factor con el tema de las fotografías, pero no solo también, ¿verdad? Sobre cómo nos comportamos nosotros y nosotras, ¿verdad? Cómo interactuamos con las demás personas, qué respeto les mostramos y todo ese tipo de cosas. Después, creo que ya, yendo más allá de la introducción, me gustaría como compartir un par de cosas, de experiencias o digamos, de métodos que he implementado, ¿verdad? A lo largo de estos años para hacer trabajo de campo con estudiantes en localidades que la mayor parte de las veces han sido vulnerables. Y que aunque sí es cierto que no es por que no hay que estigmatizar las comunidades, ¿verdad? Sí es cierto que no todas las localidades tienen las mismas características, ¿verdad? Entonces también es verdad que en localidades vulnerables hay que tener algunos tipos de cuidados o reforzar por lo menos ciertos tipos de cuidados, ¿verdad? Y uno de los elementos, digamos, que mayormente ha generado problemas, o digamos, no problemas, porque no ha generado ningún problema, sino es que mayormente merece la atención es cuando las personas entran en los espacios domésticos de las familias. Y sobre eso sí me gustaría ver si también algunos de las colegas o Gustavo tiene alguna experiencia directa sobre eso, porque es uno de los elementos que personalmente me cuesta siempre más como docente dar indicaciones, ¿verdad? Porque no hay lineamientos generales específicos sobre esto, ¿verdad? Pero sí es algo que tener mucho cuidado porque por una cuestión de respeto, como estaba diciendo, ¿verdad? Y cómo se tienen que comportar las personas, sobre todo cuando entran dentro del espacio doméstico de las familias, pero también de eventuales situaciones de riesgo que podrían darse, ¿verdad? La solución que he encontrado yo estos años es, obviamente, que ningún estudiante, sea hombre o mujer, entre a la habitación de familia solo, ¿verdad? Que esté siempre acompañado, pero igual eso, digamos, y eso es un poco
digamos, no una duda, pero un consejo también que quería pedir a los colegas y a las colegas, ver, digamos, cómo han manejado esto, porque a veces me parece que no es suficiente, ¿verdad? Yo intento estar presente siempre, pero a veces cuando, por ejemplo, ahí llega el momento de que todos tienen que hacer entrevistas al mismo tiempo, no puedo estar con todas y todos, ¿verdad? Este año se facilita mucho porque es una comunidad, digamos, cerrada, es un condominio en el que vamos a trabajar. Facilita mucho también la cuestión de que están todos, más o menos, todas las personas más o menos cerca, que están en un contexto donde no hay peligros, por lo menos del externo, porque es un condominio de verdad cerrado, con un portón donde hay un guarda a la entrada, pero sí me deja como la duda de ¿será suficiente esto? De que vayan acompañados, acompañadas, ¿qué más se puede hacer? Entonces ahí, además de eso, pedirles un consejo y después hablar de experiencias como la experiencia, digamos, el tema de la seguridad, respecto a robos y ese tipo de cosas que pueden surgir. Pero no quiero hablar demasiado, nada más como para poner ese elemento y dar espacio a alguien más. Gracias, Sebastián. Cindy, ¿quisieras intervenir? Sí, más bien pensaba que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, si lo haces vos, eh, porque yo no tengo la experiencia de haber dado este curso, digamos, entonces quisiera como primero escucharles a ustedes y luego yo podría aportar más desde mi experiencia de investigación, pero yo no tengo, digamos, como la experiencia de taller también, entonces, si De lo haces acuerdo, vos, muchas yo gracias, Cindy. Bien, uno de los elementos y de los que yo quisiera que partamos es de las cuestiones que podemos hacer para protegernos y autocuidarnos. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la preparación previa a salir al campo y que son fundamentales. Entre ellas mencionábamos en los documentos el uso del protector solar, de alguna protección para el sol, si vamos a estar en espacios abiertos o cerrados, ¿verdad? Eso es parte de las planificaciones del trabajo en campo. Si vamos a estar mucho tiempo expuestos al sol o expuestas al sol, es muy importante que nos protejamos adecuadamente, sobre todo para evitar quemaduras, ¿verdad? Consecuencias como insolación, incluso puede hasta desvanecerse una persona por estar mucho tiempo expuesta al sol. Eso implica también hidratarnos y tener en cuenta también las condiciones de, por ejemplo, presencia de insectos, ya sean mosquitos, zancudo, lo que sea, y que es muy importante también cuidarse de estas picaduras de mosquitos ante la presencia de todo lo que es el dengue, ¿verdad? Chikungunya, todas estas enfermedades tropicales que no nos son nada ajenas. Entonces, considerar estos elementos que pueden ser muy básicos, pero que son importantes, ¿verdad? Recuerdo en una gira de campo, unos compañeros que tuvieron un ataque de garrapatas porque tenían que atravesar un potrero y en los potreros hay ganado y el ganado usualmente tiene estos bichitos. Entonces, pensar en ese tipo de elementos es importante, ¿verdad? Que si es necesario en ese caso, por ejemplo, que es muy extremo, pero vamos a mencionarlo, si es necesario llevar una ropa que sea, ¿verdad?, colocada durante el recorrido fuera de un vehículo y luego retirarse de esa ropa, ¿verdad? Porque pueden haber este tipo de situaciones. Pero de ahí en fuera también resulta muy importante si alguna persona en el equipo de trabajo, en el equipo, en este caso son equipos de estudiantes, tiene alguna condición que necesita apoyo. Por ejemplo, que se tenga que comer a ciertos horarios o que tenga que consumir algún tipo de medicamento, ¿verdad? Que eso lo comunique a sus compañeras y compañeros o por lo menos a la persona encargada de la gira. Porque este tipo de situaciones puede presentarse también, ¿verdad? Que haya un desajuste de salud, que haya un desvanecimiento y que no sepamos a ciencia cierta qué es lo que le ocurre a una persona. Entonces, para prever ese tipo de eventos, cargar siempre con la medicación que requerimos y inclusive con los documentitos para ser atendidos en el sistema público de salud, ¿verdad? A veces salimos y con costo llevamos la cédula de identidad, ¿verdad? Y esto es muy importante, cargar con algún carnet de salud, alguna de las indicaciones, ¿verdad? Que se sepa de qué enfermedades o padecimientos tenemos. Esto para el equipo a lo interno.
Y luego es muy importante también prepararnos con lo que llevamos al campo, ¿sí? Hay un tema central que es no llevar más de lo necesario, pero tampoco menos de lo urgente. Si ustedes saben que es una zona lluviosa, que es una zona, ¿verdad?, a la que van a visitar, en la que hay constante lluvia o las condiciones climáticas lo ameritan, es fundamental que llevemos protección para la lluvia. Pero también si es una zona muy calurosa, no olvidar llevar una ropa adecuada, ¿verdad? De repente pensamos que podemos ir con algunos tacones altos o con jeans, ¿verdad? Que a veces son los más prácticos, pero pueden ser los más calurosos para un clima. Y eso también va a afectar nuestro trabajo y nuestro quehacer. Entonces, pensar muy bien la ropa adecuada, la protección adecuada y qué llevamos. Hemos hablado del diario de campo, ¿verdad? La importancia de llevar con qué anotar, con qué tener el registro pormenorizado de la información que vamos a recolectar, sin que esto sea lo que ocupe todo, ¿verdad? Nuestro bolso o nuestra bolsito o bulto, lo que sea, pero que sea la forma más cómoda posible, ¿verdad? A veces llevamos muchas cosas en un bolso demasiado pequeño, entonces andamos incómodas, ¿no? Entonces, incómodos. Entonces, buscar esa comodidad es importante. Y también planificar cómo se va a hacer el registro de la información. Y de ahí es donde viene esta conversación sobre la ética que quisiéramos también abrir, ¿verdad? El contacto previo, en el caso de estas prácticas que estamos realizando en gestión y en investigación, el contacto previo lo han realizado las docentes y los docentes de estos talleres. Entonces, estamos trabajando bajo el criterio de una relación de confianza preestablecida. Entonces, cuidar esa confianza y cuidar ese vínculo preestablecido es una de las tareas importantes de entrada que debemos asumir. Esto implica también que sea un trabajo de poco tiempo o de larga data. Se trata de un compromiso adquirido con las personas en las comunidades. Y entonces, todo lo que hagamos en las comunidades, todo lo que hagamos con estas personas, con estas organizaciones o instituciones, va a tener una importancia en el trabajo que se realiza y va a verse afectado si, digámoslo así, metemos la pata o cometemos algún acto de irrespeto a esa comunidad. Por lo tanto, nos corresponde también, porque estamos representando no solo a los talleres, no solo a la Escuela de Sociología, sino a una universidad, la Universidad de Costa Rica, que es además la institución de la que estamos dando la cara frente a este grupo de personas. Implica también que tengamos un comportamiento lo más acorde posible con los parámetros de una persona profesional. Es decir, no es que estamos diciendo que nadie puede salir en la noche, ¿verdad? Si la gira es de varios días o si implica, ¿verdad? En este caso creo que no tenemos ningún trabajo de campo como este, pero bueno, si están en las actividades, por ejemplo, de trabajo comunal universitario o de otro tipo, no es que nadie pueda salir o ir ¿verdad? Tomarse algo o salir de noche. Sin embargo, lo más pertinente, lo más conveniente es no hacerlo cerca de las comunidades o de los grupos con los que estamos trabajando. Eso sería un criterio basiquísimo, ¿verdad? Y aunque los compañeros de antropología o compañeras de antropología tengan otros criterios en este punto, yo al menos soy tajante en ese criterio. A mí me parece que o usted va a trabajar con un grupo de personas o usted va a hacer un relajo y es muy difícil hacer alguna diferencia o frontera, ¿verdad? Entonces, partimos del hecho de que es como la cara visible de nuestro quehacer, de nuestro trabajo. Le voy a pasar la palabra a alguien más porque acá tengo una licuadora detrás, disculpe.
Sí, sí, si quieren puedo apuntar algunas cosas. Yo, como, bueno, como saben quienes están en el curso conmigo y mis compañeros y compañera, yo no he dado en otras ocasiones este curso. Esta es la primera vez que lo doy, entonces no tengo, para mí los protocolos son nuevos, ¿verdad? Pero no tengo la experiencia de trabajo con estudiantes en comunidades, organizaciones, instituciones, pero sí tengo la experiencia de investigación en organizaciones y en comunidades, ¿verdad? Entonces, algo que ya Laura ha señalado es esta idea que la hemos discutido en el curso de que investigamos con todo el cuerpo, ¿verdad? Que la investigación no es un ejercicio exclusivamente intelectual y que por lo tanto hay una necesidad de cuidar nuestro cuerpo. En el caso nuestro, que vamos a ir al Parque de la Libertad, bueno, el cuerpo se desmaya, se deshidrata, se insola y se puede quemar. Entonces tenemos que hacer todo lo que ya la U señaló de pues desayunar bien, ¿verdad? Nuestras giras van a ser en la mañana, hay que llevar agua, hay que hidratarnos, hay que llevar gorra, hay que llevar sombrero, bloqueador solar, todos estos elementos para que no vayamos a tener ningún evento de una persona pues descompuesta en la gira o quemada después de la gira, ¿verdad? Además, el parque tiene árboles, pero los senderos por los que vamos a transitar son lugares en donde no hay árboles, vamos a estar debajo del sol, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esos cuidados. Y además de estos cuidados, yo agregaría a lo que ya se ha señalado el tema de la vestimenta adecuada. ¿Verdad? No es solo no llevar como una ropa que sea muy caliente, sino también llevar una ropa que muestre nuestro respeto por la institución, la organización o la comunidad a la que vamos a ir, ¿verdad? Probablemente a nosotros nos va a dar mucho calor transitando por el Parque de la Libertad, pero eso no implica que entonces vamos a ir como si fuéramos para la playa, porque no vamos para la playa. ¿Verdad? No vamos a ir con unos shorts súper cortos o unas blusas súper cortas. Y esto, digamos, no es un tema moral. En realidad, cada quien puede vestirse como quiera, ¿verdad? Y cuando va a la playa aún más, pero no vamos para la playa, no vamos para una poza, no vamos para un río, no vamos para un lugar en donde nosotros podamos ir vestidas, y lo digo fundamentalmente por las mujeres, ¿verdad? Aunque también, bueno, no sé, tal vez algún hombre quiera ir en miniseta, pero la vestimenta adecuada es importante. También la vestimenta es un signo de respeto hacia las comunidades, ¿verdad? Y esto es importante que lo hablemos, que lo conversemos, ¿verdad? No vamos de paseo, vamos de trabajo, ¿verdad? De cuando vamos a pasear nos podemos vestir acorde al lugar a donde vamos a pasear, pero en este caso vamos a trabajar, vamos a hacer una práctica, un ejercicio de investigación. Eso sobre el cuerpo, ¿verdad? Bueno, y ya Laura mencionó lo del calzado adecuado, que también es muy importante. Vamos a caminar y no vamos a ir con la chancleta que se va a destruir en el camino y quedar ahí como descalzos, ¿verdad? Yo quería señalar dos cosas que a mí me parece que son importantes y que, bueno, tienen que ver con la primera, con una experiencia que yo tuve, que les he comentado a quienes están en el grupo conmigo, y es que investigar no es sinónimo de solución de problemáticas sociales, ¿verdad? Esto es muy importante porque en muchas ocasiones cuando hacemos trabajo con comunidades, con organizaciones, ¿verdad? Se nos hacen peticiones que nosotros no necesariamente podemos cumplir, ¿verdad? Eh, Podemos llegar incluso a comprometernos, porque claro, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Tiene un nombre, un prestigio,
que en muchas ocasiones las organizaciones piensan que nosotros vamos con soluciones, ¿verdad? Vamos a ofrecer cosas, a asumir compromisos que en realidad no podemos asumir. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos muy claras cuáles son nuestras preguntas, nuestros objetos de estudio y el alcance de las investigaciones. Porque esto, verá, si hay alguien que se siente pues con la necesidad de solucionar problemas de las comunidades, creo que se equivocó de profesión, ¿verdad? Nosotros efectivamente quisiéramos en muchas ocasiones solucionar problemáticas sociales, pero no está dentro de nuestras posibilidades hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando vamos a estos lugares. Y aquí les comento mi experiencia con los trabajadores bananeros afectados con el Nemagón, ¿verdad? Esta fue una experiencia en la cual estas personas, tanto ex trabajadores como ex trabajadoras, en ocasiones se me acercaban y me decían, mire, es que mi hijo está enfermo y yo estoy segura que estos son los efectos del agroquímico. Usted me podría ayudar a conseguir un vínculo con la gente de la caja para hacer exámenes, para que esta, ¿verdad? Porque mi hijo tiene esta discapacidad o tiene este problema de salud y yo sé que desde la universidad me pueden ayudar. ¿Verdad? A mí eso me colocaba en una situación de tremenda angustia, ¿verdad? Porque claramente estaba estudiando el sufrimiento de estas personas, pero de una impotencia tremenda, ¿verdad? Sabiendo que lo que yo estaba haciendo era otra cosa, ¿verdad? Que yo no podía ponerme a buscar recursos para ayudar a estas personas. Y en la misma experiencia, ¿verdad? En la oficina de afectados por el Nemagón, era una oficina que estaba en San José, ¿verdad? Entonces yo iba a hacer mis entrevistas a Siquirres, a Guapiles, a distintos lugares de la región Caribe, y ellos me decían, ¿y usted será que me puede llevar el trámite a la Oficina Nacional de Afectados por el Nemagón que quedaba en el INSS? ¿Verdad? Porque además, al Estado nunca se le ocurrió que tenía que poner una oficina o una sucursal de esta oficina en estos lugares, ¿verdad? Entonces la gente tenía que venir a San José y eso hizo, bueno, que surgieran gavilanes que cobraban por los servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A veces una quisiera ayudar a la solución de problemáticas sociales, pero si uno engancha en este tipo de peticiones o demandas, claramente no está haciendo investigación. ¿Verdad? Está haciendo otra cosa. Cuando seamos ejecutores de política pública, entonces nosotros vamos a mover recursos que además vamos a tener. Estas personas, por más que me pidieran, yo además no tenía cómo ayudarles, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener como mucho cuidado de no enganchar en ese papel de héroe o heroína de las ciencias sociales para intentar solucionar un problema que claramente trasciende el alcance de una investigación, ¿verdad? No hacer ofrecimientos, no comprometernos a lo que no podemos, con lo que no podemos cumplir y tener mucho cuidado que con nuestra misión, ¿verdad? Nuestra misión es comprender, desde el caso de la investigación, comprender un problema social, una problemática, para lo cual vamos a generar un insumo para que las comunidades, las instituciones, las organizaciones con las que estamos trabajando puedan tomar las decisiones. Pero la idea es que el sociólogo o la socióloga no a los problemas más grandes de lo que ya son, ¿verdad? Y que nosotros no nos convirtamos también en parte del problema, ¿verdad? Porque podemos terminar siendo parte del problema. No sé si querés decir algo, Gustavo. Iba a terminar con otra cosa, pero si es sobre eso, Puedes terminar, sí. puedes aportar. No, no, dale, dale. Básicamente, no, o sea, lo que iba a mencionar es, en clase, un día esto lo vimos, ¿verdad? En términos de la gestión de proyectos, ¿verdad? Cómo
realmente los proyectos tienen que ir enfocados en cosas que la misma comunidad, la misma organización pueda trabajar, ¿verdad? Porque si vemos elementos que son externos, que no podemos controlar, pues básicamente se nos sale de las manos y yo mencionaba eso, ¿verdad? Pero estamos haciendo promesas que no vamos a cumplir, ¿verdad? O sea, pues estamos generando, identificando problemáticas que si bien existen, no dependen únicamente de las personas de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso era lo que iba a agregar, ¿verdad? O sea, en la misma delimitación del problema que vamos a trabajar, ¿verdad? Y las soluciones que vamos a encontrar cuando hacemos un proyecto de gestión, también pasa por ahí, ¿verdad? Que sea realmente eh, eh, posible que la misma organización, ¿verdad? Así que haciendo vínculos y todo, pero que la misma organización lo pueda controlar, porque si no, estamos básicamente generando eso, promesas, y se nos va a escapar de las manos porque son cosas que dependen de instituciones, que dependen de actores externos, que pueden ser actores con los que hay conflicto, etcétera, ¿verdad? Y que ya básicamente no podríamos controlar, ¿verdad? Entonces, básicamente eso quería complementar, Cindy. Gracias. Ujú. Bueno, lo otro que quería señalar tiene que ver con también con que la idea de que investigar no nos da ningún privilegio sobre los grupos sociales, ¿verdad? Con los que vamos a trabajar. No es no es una posición privilegiada, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos ni a aprovecharnos de los conocimientos, de los contactos y de los recursos, digamos que eso es algo que lo tenemos muy claro en la carrera, pero también no vamos eh, a ejercer prácticas de acoso sexual y demás, digamos que son expresiones de ese uso de nuestro poder como estudiantes de sociología, pero un elemento adicional, y yo creo que vale la pena mencionarlo, es también las palabras con las que nos acercamos a las comunidades, ¿verdad? Evitar el lenguaje academicista, ¿verdad? Si alguna persona llega el próximo sábado que vamos a ir a la gira al Parque de la Libertad a hablarle a la organización de, no sé, la Escuela de Chicago o Irving Goffman o los artículos que hemos estado leyendo sobre los parques, ¿verdad? A mí me daría muchísima congoja porque claramente nosotros en sociología nos formamos en un lenguaje que es nuestro lenguaje común, como parte de una disciplina, nuestro lenguaje técnico, científico, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender o desaprender lo que es el lenguaje que también hemos aprendido, ¿verdad? Lo veíamos yo no sé en cuál de los métodos, en una de las lecturas muy lindas que tenemos sobre cómo quien estudia esta disciplina aprende un lenguaje, pero no puede ir a hablar así a las comunidades, no puede hablarle así a la gente, usted no le puede ir a hablar de discusiones teóricas y conceptuales porque a la gente no le interesa, no le importa y además no nos vamos a poder comunicar, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, encuestas, que por cierto, ayer salió la encuesta del instituto en el que yo trabajo también, en el IDESPO, ¿verdad? Hacemos un ejercicio muy, muy importante para que el instrumento sea un instrumento claro, ¿verdad? Si le preguntamos a las personas, no sé, en el instrumento sobre autoritarismo, ¿qué tan autoritaria es usted? O sea, que esa pregunta claramente es una pregunta mal diseñada. Para eso tenemos una escala que ya ha sido probada muchas veces, que desagrega el autoritarismo, ¿verdad? En un lenguaje que sea accesible para las personas y que además nos permita a nosotros medir lo que nosotros queremos medir. Entonces, a mí me parece que es importante evitar el lenguaje academicista, ¿verdad? Es importante para quienes ya aprendieron este lenguaje y se piensan quedar aquí, que sepan que no se van a comunicar con nadie si siguen hablando así y que eso es violencia, ¿verdad? Hablar en ese lenguaje es violento. Uno no le puede ir a hablar a las señoras de Río Azul sobre Max Weber o sobre Irving Goffman o sobre la Escuela de Chicago, porque claramente no vamos a tener ningún resultado con un lenguaje así y es sumamente violento, ¿verdad?
es sumamente violento. No vamos a ir a hablar de conceptos, ¿verdad? Vamos a ir a escuchar, a ver, a oler, a caminar y a sentir un parque en una comunidad estigmatizada, ¿verdad? Y aunque tenemos esta formación, también tenemos que saber que el sociólogo o la socióloga va y viene, que esa es su habilidad. Se forma teóricamente, se forma técnicamente, va a las comunidades, va a las organizaciones, a las instituciones, no le habla hacia la gente porque si no nadie le va a entender, se devuelve a la teoría, ¿verdad? Esta habilidad de hablar en dos lenguajes, ¿verdad? En el lenguaje especializado, pero en el lenguaje que le permita comunicarse con otros seres humanos para conseguir lo que se ha propuesto en las investigaciones. Entonces, eso es lo que quería señalar. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que hay algunos elementos también que podríamos mencionar de cuestiones más inesperadas, ¿verdad? Y que de repente son como muy interesantes de revisar. Esto que señalaba Sebastián del llegar a las casas o no. Yo creo, desde la experiencia que hemos tenido en trabajo comunal universitario y con otras investigaciones, que el espacio de la casa debe ser uno de los últimos en llegarse, ¿verdad? La estrategia eh, primero de llevar un acercamiento como paulatino, progresivo a las organizaciones o grupos, es fundamental para construir algún tipo de confianza para llegar posteriormente a acercarse a las viviendas. Eh, a menos que, ¿verdad? Y eso ya es por una experiencia particular con la Brigada de Atención en Desastres, la comunidad esté viviendo una situación extrema como un desastre. En esos casos, más bien, el espacio de la casa se convertía como en el único espacio de protección en algunos momentos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No había sido afectada por el evento. Entonces, procurar no utilizar esos tipo de acercamientos en la medida de lo posible. Cuando trabajamos en Upala, por ejemplo, fue muy rico utilizar el espacio de las escuelas. Además, era el único espacio accesible para una persona en silla de ruedas que era estudiante en ese momento en la escuela, entonces era el lugar ideal para que pudiéramos desarrollar las actividades. Entonces, en colectivo, hacerlas a nivel grupal, pero si es del caso que se requiere hacer algún tipo de levantamiento de información en viviendas, como hicimos, por ejemplo, los censos en barrios también de asentamiento informal, lo que hacíamos era hacerlo a nivel grupal, pero grupal mínimo 3 personas por equipo. Y esas 3 personas, si eran 2 estudiantes, una de las personas era dirigente comunitario, o sea, una persona perteneciente a la asociación de vecinos y vecinas de la comunidad. Esto recuerdo en la Carpio, lo hicimos en Barrio Nuevo, lo hicimos en Pavas también en el Tapón. Entonces, fue una forma, una estrategia como de acercarnos y de también proteger, ¿verdad? Generar esa alianza. eh, es algo que hay que organizar con mucho tiempo, o sea, la logística se complejiza porque sí hay que empatar los tiempos de la comunidad con los de las y los estudiantes y con los del equipo, por ejemplo, si necesitábamos llevar algún tipo de equipo, sobre todo también por eso, porque se utilizaba equipo para levantar la información. Pero que es viable. Lo importante es, ¿verdad? Asesorarnos con la comunidad misma, con las personas de la asociación o el grupo organizado con el que podamos trabajar para prever alguna situación que pueda darse ahí. Y eso sí es importante, ¿verdad? Nadie está exento, ¿verdad? Independientemente del lugar en Costa Rica donde haga su trabajo de campo, nadie está exento a enfrentar una situación de violencia, ya sea que se presencie un acto de violencia o se viva una situación como un asalto, una situación como un atropello, un accidente, etcétera. Entonces, ¿qué elementos se pueden hacer para prever este tipo de situaciones? Uno muy importante es estar muy atentos a las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, ¿verdad? La idea es que al espacio en que llegamos
Incluso esto deberíamos implementarlo en nuestra universidad y en los edificios donde estemos. Tener muy bien ubicadas salidas de emergencia, conversar brevemente, no tiene que ser algo muy extenso, pero sí conversar brevemente cómo se puede hacer una evacuación en caso de un sismo. Vivimos en un país que es multiamenaza y constantemente hay eventos de este tipo, pero rara vez nos ponemos a pensar qué podemos hacer ante una situación como estas. Entonces, en el trabajo en comunidad no debería agarrarnos desprevenidos o desprevenidos. Sobre todo si estamos en comunidades en las que existen riesgos adicionales, ¿verdad? Riesgo de deslizamiento, riesgo de inundación u otro tipo de cosas. Para una colega también fue difícil, ¿verdad? Pensar esta situación, enfrentar una situación de una afectación de un río al vehículo en el que se desplazaban. Entonces, si sabemos que la zona presenta caminos, ¿verdad? Con estas características, tenemos que prever cómo va a ser el momento de trasladarnos y también de evacuar, salir de esa comunidad si de repente las lluvias. Claro, sabemos que hay eventos que son inesperados de carácter climático, pero en la mayoría de los casos hay una previsión y estas implicaciones de pronósticos meteorológicos, de pronosticar eventos como tormentas o este tipo de cosas, también debemos incluirlas en nuestros planeamientos, teniéndolo en cuenta sobre todo si son comunidades rurales a las que desplazarlos. Yo quería mencionar eso y nada más para cerrar esta parte. Se hablaba de cómo no quemarnos, ¿verdad? Del sol, ¿verdad? Pero yo quisiera que habláramos de cómo evitar o protegernos de quemarnos emocionalmente. Hay una cuestión, ¿verdad? La hemos conversado en otras ocasiones, que cuando hacemos sociología somos parte de lo que estudiamos. Cuando hacemos sociología no podemos decir, ah, yo sociólogo me pongo aquí como en un microscopio, un telescopio, lo que quieran, para distanciarme de lo que investigo, del objeto, de, ¿verdad? De aquello que es la gente, de la gente que es siempre aparte, ¿no? Sino que somos parte de la gente y ojalá no dejáramos de ser gente para hacer sociología. Pero entonces, ¿cómo también esa cercanía, esa confianza, ese vínculo que construimos, que establecemos, a veces puede, ¿verdad?, ser de larga data, a veces puede incluso involucrarnos emocionalmente, en el sentido de que se generan afectos, ¿verdad? No estamos hablando de relaciones frías, de relaciones de laboratorio, ¿verdad? Como podrían decirse otras ciencias, sino que estamos hablando de relaciones con otras personas o con otros seres, ¿verdad? Animales, plantas y demás o con lugares incluso, ¿verdad? Porque hay emociones que desarrollamos de los lugares también donde trabajamos, ¿verdad? Yo he tenido en un par o un poco más de comunidades un involucramiento de años y entonces de ahí una ya no ve de la misma forma ese lugar, ¿verdad? Y en algunos casos hasta, ¿verdad? Le quieren adoptar a una y que se quede y no sé qué. Pero bueno, esa es parte de esa emocionalidad que también hay en la construcción de una cotidianidad o de una constancia en un trabajo de años. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad?, que estamos acercándonos de una forma muy respetuosa al sufrimiento en algunas ocasiones o a situaciones problemáticas que afectan a una población, pero que eso también puede, ¿verdad? No somos de palo, no somos de madera, también puede hacernos un eco en nuestras emocionalidades, ¿sí? Y también puede reflejarse, no hablo solo de sentimientos de amor o de cariño por la gente, y qué bonito, sino que también puede haber sentimientos encontrados, ¿verdad? De repente un día todo sale muy bien y va muy bien en la relación con la comunidad con la que estamos trabajando, pero en otra ocasión no sabemos muy bien qué está pasando, pero hay tensión o hay una agresividad latente o directamente hay, ¿verdad?, alguna situación agresiva. Entonces, pensar que eso está ahí presente, ¿verdad? Y que las emociones también están en lo que hacemos es algo que quisiera que señaláramos. Pero que también necesitamos en estos espacios de autocuidado y de protección del trabajo que hacemos,
generar nuestros propios espacios de aparte, o sea, afuera de esa comunidad, en otro momento, no en el momento de trabajo en el campo ni de recolección de información, sino aparte. Generar algún momento de reflexión sobre lo que ocurre, sobre lo que sentimos, lo que nos pasa por el cuerpo una vez que nos acercamos a estas formas de recolectar la información o a una actividad, o verdad. Hay días en las que una lo que quiere llegar es a dormir del cansancio, del, ¿verdad? ¿Verdad? Hay también una tensión, un estrés, digamos, en preparar una actividad para hacerla en el campo, que todo salga bien, si no salió bien. Bueno, entonces, hay ahí una carga emocional, o a veces una quiere llegar solo a dormir, pero además tiene que recordar tomar las notas, hacer algún registro de eso que ocurrió y no olvidar que hay información ahí relevante, ¿verdad? Todo lo que vamos haciendo, lo que vamos construyendo con la gente nos dice cosas de ese lugar, nos dice cosas de ese grupo. Entonces, tomar en cuenta esto y generar esos espacios para reflexionar sobre los sentires. Me parece una estrategia, ojalá todos y todas lo empleáramos, porque a veces llegamos a quemarnos. Y cuando hablamos de quemarnos, decimos, ya no puedo más con esta situación, con este tema, o me siento demasiado mal cuando recolecto más información sobre esto, ¿verdad? Que es importante en el asinceramiento que hacemos sobre los temas que podemos trabajar o que podemos manejar de mejor forma que otros temas. Lo hemos conversado de repente en algunos momentos de la clase, pero que eso no viene en ningún manual de metodología, no viene en el libro de, ¿verdad? Ni ninguno de los famosillos, ¿verdad? Pero se los queremos plantear de esta forma, ¿verdad? Generen siempre sus espacios de autocuidado, que ojalá no sean tan destructivos como alguna gente que dice, ay, me voy a echar las birras y le cuento a alguien lo que me pasó. No, de otro tipo, ojalá. En el sentido que también son muy liberadores y catárticos, está bien, pero podrían ser de otro tipo, más como en el querer entretejer ese cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes se guardan todo y se lo van lanzando al cuerpo, en algunos momentos eso sale de otras maneras, ¿verdad? Sale en el dolor de espalda, sale en el estrés, en el sarpullido, en la alergia, en la gripe, ¿verdad? Bajaron defensas, etcétera. Entonces, tener en cuenta que eso pasa, porque nos está pasando también por emociones, nos está pasando por el cuerpo ese trabajo que realizamos. Lo dejo ahí si alguien quiere continuar. Sí, no, tal vez ¿Puedo? rápido. No, Sebas, no, claro. vos, dale, No, dale vos. en realidad no quería decir nada más que también sería bueno recoger, digamos, dar espacio para que las personas estudiantes que estén aquí saquen las dudas que tienen, digamos, saquen las preguntas que tienen a la luz de la lectura de los protocolos, ¿verdad? O sea, el protocolo sobre giras que tenemos y el protocolo contra el acoso en giras principalmente, porque yo que son los dos que estamos trabajando hoy. Eh, Porque yo, bueno, después creo que hay muchas cosas todavía que pueden surgir de nuestras experiencias, pero tal vez no vamos a poder abarcarlas todas, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de una manera eh, narrando más o menos la experiencia que tenemos y dando consejos sobre la experiencia que tenemos y pensando las cosas que pueden ser útiles, pero no creo que vamos a conseguir abarcar todo hoy, ¿verdad? Entonces, ver si desde ya algún estudiante, alguna estudiante tiene alguna pregunta, alguna duda, y después para dedicarles a ellos un espacio importante, si la tienen, y después seguir nosotros, como para que después no nos demos cuenta que al final ya no nos dio chance de eso. Y las veces pasadas sí surgieron preguntas durante la actividad y creo que enriquecieron mucho, digamos, la actividad misma. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiere comentar. Sí, o experiencias propias, ¿verdad? De sus mismos trabajos en otros espacios de la carrera o fuera de la carrera que hayan podido y que quieran compartir también es súper importante. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que hago en clase, que es Sara, ¿verdad? Que está aquí, veo que está aquí. Y justo antes de la última clase, antes de la gira,
me preguntó, profes, pero ¿qué pasa si le pasa algo a alguien? ¿Qué pasa si hay una situación de acoso, verdad? Digamos, no necesariamente porque estaba preocupada que pasara, pero quería saber qué es lo que iba a pasar. Entonces quería saber, Sara, si leyendo digamos, los protocolos, si escuchando lo que dijimos hoy, se evacuaron tus dos, o crees todavía o se cree todavía que podrían ser abordadas de la manera más amplia. Sara, ¿está ahí? ¿Está escuchando? Ok. Pasamos a alguien más, a ver si alguien más tiene una pregunta, alguna duda. O podríamos conversar sobre este tema del acoso, Ujú. ¿verdad? Que también es súper importante. Sí, Alejandra tiene la mano levantada. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, me parece muy interesante, primero, esto que ustedes han conversado. Creo que de pronto ¿verdad? Le da dimensión del panorama de lo que implica de trabajar con comunidades, ¿verdad? Y lo que implica también estar ahí. De hecho, leyendo los protocolos, hay algo que yo quisiera destacar aquí para el grupo de compañeros que estamos en investigación y gestión, y es que a las giras no se va a improvisar, ¿verdad? Las giras, ¿verdad? Son como, y coincido con lo que dice Laura, ¿verdad? Yo también soy del pensar de que las giras se va a trabajar, no se va a pasear, no se va a improvisar, no se van a hacer otras actividades que no sean las que hayan sido consideradas y con objetivos, y no solamente por un tema de que, bueno, si no planificamos nada, implicaría que pudiéramos, ¿verdad? De pronto eh, vamos a caminar o vamos a hacer los recorridos, ¿verdad? Sin tener claro qué es lo que vamos a observar, por ejemplo. No solamente por un tema ¿verdad? De recolección de información, sino también por un tema de respeto. Es muy claro, y aquí, bueno, voy a contar una anécdota del TCU, ¿verdad? De pronto, con el TCU de kioscos socioambientales, a veces coincidimos varios TCUs en una misma gira. ¿Verdad? Y de pronto nos ha tocado ver la experiencia de compañeras y compañeros, ¿verdad? De otras carreras que llegan a la gira con esta idea también como extractivista de no solamente usar un lenguaje académico, sino también de venir con un programa formulado para resolver tal cosa, ¿verdad? Y no vienen preparados, además lo que traen no lo han construido con la gente, simplemente es una imposición, ¿verdad? De cosas creadas en escritorio. Y eso puede, o sea, es un tema de respeto, siento yo, y también cambia completamente el panorama y el clima, incluso de confianza que ya había, digamos, antes de la exposición de ese tipo de trabajos, ¿verdad? Que al fin es como, a fin de cuentas es como esta idea de cumplir con un requisito más y ya, ¿verdad? Más allá de involucrarse con la comunidad y poder construir vínculos nobles y respetuosos. Yo siento que es muy importante. Y también, bueno, voy a contar otra anécdota. eh, este tema de los límites y lo que pueda pasar, digamos, espontáneamente, de cosas que suceden, ¿verdad? De pronto también sería muy importante, no sé el caso de Sebastián y de Gustavo, porque no conozco sus temas, pero al menos sí, digamos, desde el TCU y de kioscos, digamos, el tema del panorama político, el contexto político del momento de la comunidad es muy importante. ¿Verdad? Nos han tocado experiencias, por ejemplo, allá en La Trocha, ¿verdad? En comunidad de Medio Queso, que es una comunidad que ha estado atravesada por procesos de desalojo violento y demás. Y bueno, la universidad, perdón, se convierte en una amenaza, ¿verdad? Para la comunidad misma y sobre todo para la gente de la comunidad. Entonces también de pronto hay cosas que podemos prever, pero hay otras cosas, incluso conociendo el contexto, pero hay otras cosas que en el momento, pues lo que prima es ¿verdad? La integridad de las personas de la comunidad y también nuestra integridad.
¿verdad? Nos ha tocado en algún momento de salir con la buceta, digamos, salir corriendo, literalmente huyendo, porque esa parte también esta comunidad, ¿verdad? También es atravesado mucho por el tema del narcotráfico, pero porque los desalojos los generan personas asociadas al narco, ¿verdad? Para intereses meramente de ese tipo. Entonces, que la universidad, perdón, en la comunidad se convierte en una amenaza, entonces de ahí hasta con bala y todo nos han, ¿verdad? Atacado, y de ahí eso, digamos, es peligroso, obviamente, pero también pensar de pronto el tema de que, bueno, si hoy bien vamos a investigar y demás, no somos héroes y tampoco podemos ¿verdad? Hacer más allá en estas situaciones que salvaguardar nuestra propia vida. Eso es todo lo que tenía que decir. Sí, y qué bueno que tocas ese tema, Alejandra, de la seguridad, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿por qué no le pedimos apoyo a la fuerza pública para ir a ese barrio? Yo tuve un trabajo de muchos años en la Carpio y era parte de esta idea tremendamente violenta y estigmatizada, de que es un lugar al que no se puede ir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacer ante eso, verdad? Yo soy del criterio, ¿verdad? Si no construimos vínculos previamente, no tendríamos nada que ir a hacer a una comunidad. Y tiene que ser con la gente, no con la policía del lugar, ¿verdad? Porque si usted entra con la policía, esa es la peor. Bueno, Sebastián tendrá otra experiencia porque él estudió a la policía, pero eso es otro, ¿verdad? Me parece un ejemplo fundamental de entender, ¿verdad? Si usted entra con la policía, está estudiando a la policía, no puede pretender que la gente lo vaya a ver distinto que a alguien que anda con los policías. ¿Verdad? Si usted va a trabajar con la comunidad y entra con la policía, va a tener el efecto más negativo que pueda esperar, ¿verdad? No puede esperar un buen resultado de ese. Entonces, menos en una comunidad tremendamente estigmatizada como algunos de los barrios, ¿verdad? Entonces, cuidar muchísimo eso, ¿verdad? Nuestra entrada a un lugar siempre va a estar marcada por la forma en la que nos acercamos, por el respeto que pongamos en este acercamiento, pero también por la forma en la que podemos ser gente con otras personas, ¿verdad? Entonces, la forma de hablar, la forma de, ya lo hablaron Cindy, Gustavo, Sebastián, y Alejandra, de verdad, la forma de referirnos a las personas, ¿verdad? Si los vemos desde la distancia y desde aquí somos UCR, y somos los que sabemos, ¿verdad? Ya es una entrada muy, muy negativa para poder establecer cualquier tipo de confianza. No sé si quieren que conversemos de lo del acoso, el tema de hostigamiento. Ocurre, ¿verdad?, que tenemos una normativa a nivel nacional y una normativa a nivel de reglamento dentro de la Universidad de Costa Rica. Como lo hemos hablado desde el programa del curso, es un espacio libre de violencia y procuraríamos que esto se extienda a cualquier espacio en el que vamos a tener prácticas o giras de campo, ¿verdad? Procurar que este tipo de cuestiones no ocurran entre compañeras y compañeros, es el básico, ¿verdad? Ojalá nunca pase entre docentes y estudiantes, pero si se da entre compañeros y compañeras, tendríamos que activar todo el protocolo de atención a cualquier situación de hostigamiento, empezando por que lo comuniquen a la persona encargada del curso. El docente y la docente es su primera persona alianza, la cual tiene que informar de esta situación a la dirección de la escuela y comenzaríamos esto si la persona quiere desarrollar un proceso, ¿verdad? Si la persona lo que solicita, la persona que vive el hostigamiento, es un apoyo emocional o de cualquier tipo, existen en la universidad las instancias que atienden este tipo de situaciones. Si la persona quiere, además de ese apoyo, buscar un proceso contra la persona que ha cometido el hostigamiento, existen todas las medidas protocolarias para atender. Ahora,
¿qué ocurre si el hostigamiento proviene de una persona en la calle? ¿Verdad? Íbamos pasando el grupo de personas que andábamos en la gira y alguien vive una situación de violencia sexual o de hostigamiento. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tendríamos que apoyar grupalmente a la persona que vivió la situación, en la medida de lo posible, realizar la denuncia lo antes posible para poder reunir las evidencias y dar el seguimiento que corresponde y colocar este caso, ¿verdad? Dentro de las medidas que tenemos que atender o mejorar en esa situación de la gira. O sea, ¿qué fue lo que nos faltó o nos falló en el protocolo de seguridad general del grupo para que se diera esa situación y hostigamiento? Claro, hacer este tipo de denuncias tiene su complejidad, ¿verdad? Ya lo hemos vivido, ¿verdad? Con las compañeras en otras ocasiones. Lo que nos dicen a la hora de llevar una denuncia al Ministerio Público es que debemos hacer la denuncia en el lugar más cercano al que ocurrieron los hechos. Entonces yo me imaginaba, ¿verdad? Si me ocurre esta situación en Upala, yendo a hacer la denuncia seguramente a los tribunales de Alajuela, ¿verdad? Y no solo la denuncia, sino el seguimiento a todos los pasos de ese proceso tienen que hacerse en la instancia judicial correspondiente. Entonces, número uno, podemos pedir apoyo al 911, probablemente manden una autoridad de fuerza pública a la zona, para hacer el levantamiento a través de un acta. Esa acta se puede llevar al OIJ y presentar ya formalmente la denuncia. Ahora, esto en caso de que pudiéramos tener el nombre del sujeto o sujeta que estén involucrados. Ahora, si no lo tenemos, eso complejiza ese tipo de denuncias aún más, ¿verdad? Porque es una denuncia a un desconocido. Bueno, se ha dado, en algunos casos ha sido efectivo la aplicación de esta ley del acoso callejero en el sentido de que hay cámaras en algunos lugares que registran por medio de video. Eso ha llevado a la detención de algunas personas y a por lo menos tomar algún tipo de medida. Pero bueno, tiene esas implicaciones y de alguna u otra forma requiere que como grupo nos apoyemos muy cotidianamente y en todo momento del trabajo. O sea, todo momento en que estemos fuera de la universidad también es importante tener en cuenta estas previsiones. Em, ¿Por qué lo hablamos? ¿Por qué lo tenemos que prever? Porque es importante también que ustedes conozcan que existe legislación que les respalda, tanto a lo interno de la universidad como a nivel nacional, pero que llevarla a la práctica esas medidas, ¿verdad? De denuncia, de sanción, es el momento en el que se complejiza, ¿verdad? Este tipo de tener acceso a, por lo menos, a un espacio de respeto libre de violencia. Pero bueno, esa parte de lo que nos interesa, ¿verdad? De repente apoyarnos muchísimo si son situaciones sostenidas en el tiempo, o sea, de personas que ya se les conoce este tipo de prácticas de hostigamiento. Yo considero que algo muy importante es también hacernos escuchar por las asociaciones de estudiantes en la facultad y sobre todo buscar el apoyo de este grupo, ¿verdad?, de representantes estudiantiles para apoyar esa denuncia en colectivo, ¿verdad? Esto también ha tenido otros efectos en nuestra universidad y creo que es un muy buen momento en la historia en el que se está hablando de estas temáticas que hasta hace muy poco tiempo ocurrían en el más absoluto de los silencios. Eh, no sé si quieren comentar Sí, algo al respecto. puedo decir algo. Que el protocolo también, a un cierto punto, dice, y yo creo que ahí se queda un poquito corto, en el sentido que, que dice que, bueno, si la persona hostigada explícitamente dice que no quiere denunciar, no tendría que procederse, no se tendría que proceder con la denuncia.
pero se queda corta en el sentido de que yo creo que a eso tendría que ser acompañada del hecho que si una persona no quiere, está bien respetar, obviamente, su voluntad, pero se tendría que presentar, por lo menos, la serie de posibilidades de acompañamiento que puede tener, digamos, en el sentido que está bien que no quiera, está bien que, digamos, su derecho no proceder con la denuncia, pero existen estas órganos, instituciones que podrían dar un acompañamiento, ¿verdad? Dentro de la universidad y afuera de la universidad. Eh, Hacerla sentir segura, hacerla sentir, digamos, creo, acompañada, creo que sería lo ideal y, digamos, proponer en la perspectiva del hecho que puede siempre cambiar idea, ¿verdad? Que si en ese momento no se siente proceder de esa manera, no es algo definitivo tampoco. Y en eso no sé si me equivoco, pero me parece que se puede proceder, digamos, mucho tiempo después de que el hecho haya sucedido, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser inmediatamente. Entonces también asegurar a la persona que esa sensación, digamos, que tiene de inseguridad o de no querer proceder, puede cambiar y se le tendría que dar el acompañamiento necesario también en un segundo momento, aunque si no es en el momento inmediato que sucedió el evento. Sí, y hay otros asuntos que se presentan en el trabajo de campo y nos han pasado en ocasiones, que tienen que ver con los que tienen implicaciones éticas y de denuncia obligatoria. Si como personas adultas nos enteramos de una situación de violencia hacia una persona menor de edad, entiéndase niño, niña, niñe, adolescente, persona menor, cualquier persona menor de los 18 años, es fundamental que recurramos a las instancias de la red institucional más cercana que exista al donde vive esa persona. Porque si sabemos de una situación de violencia o agresión, y, ¿verdad? Y ahora está este caso terrible de agresión sexual hacia una adolescente y que además es madre, este, si sabemos de este tipo de situaciones y no las denunciamos, estamos incurriendo en una negligencia. Y saber de unas situaciones de violencia es algo tremendamente común. Desgraciadamente vivimos en tiempos muy, muy violentos en esta sociedad y no es, no es una buena idea idealizar a las comunidades, ¿verdad? Eso es otro aspecto que me gustaría mencionar. A veces tendemos a decir, ay, qué bonito el trabajo comunitario, qué bonito que trabajar con la gente, qué bonito todo, y no es cierto, ¿verdad? También dentro de nuestras comunidades existe estas manifestaciones de violencia y también hacia las poblaciones más vulnerabilizadas, especialmente la niñez y la adolescencia. Entonces, que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hacerlo? No podemos llegar y amenazar a la mamá o al niño o al mayor o al hermano mayor que es el que está a cargo. No, tenemos que hacerlo de una forma tremendamente cuidadosa. No tanto por guardar el anonimato o no ante la denuncia, sino fundamentalmente porque si las personas comienzan a ver que nuestro papel es el de policías o el de andar viendo qué es lo que está mal en la comunidad para ir a denunciar, corriendo a denunciar, y no sabemos ni siquiera previamente, a propósito de lo del contexto que hablaba Alejandra, cuál ha sido la relación de estas personas o comunidades con las instituciones, vamos a tener peor fama que la del PANI, ¿verdad? Que el PANI tiene la peor fama del mundo y no hace mucho, desgraciadamente, y es como el coco en algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, tener mucho, mucho cuidado en cómo intervenir. Casi siempre podemos recurrir a las asociaciones que hayan en las comunidades para consultar cuáles podrían ser las redes de apoyo en esta situación. ¿Verdad? Que pueden ser desde redes muy, muy cercanas, como la escuela a la que asistan estas niñas, niños, adolescentes, el colegio, pueden ser algunos espacios institucionales, ¿verdad? Algunas fundaciones, algunas organizaciones que trabajan específicamente con niñez, hasta redes en el EVAIS, ¿verdad? Habría que rastrear muy bien y nuestro papel como sociólogos y sociólogas es fundamental en identificar muy bien cuáles son las tensiones y cuáles son las posibles salidas a una situación de atención a estos casos de violencia.
No porque vaya a presentarse siempre, no quisiéramos asustarles con lo que hemos conversado el día de hoy, pero sí son elementos que hay que tener, es verdad, como las antenitas ahí presente, de estar a la expectativa, ¿verdad? Pueden ocurrir estos casos. Y en algunos casos, ¿verdad? Ya existen dentro de las mismas comunidades alguna atención a estas situaciones. Entonces, tomarlo en cuenta no es nuestro papel ni policial, ni de andar, viendo que está mal y vamos a denunciar a todos. No es eso lo que queremos decirles, sino que prestarle atención, ¿verdad?, a algunas situaciones que se presentan, que pueden pasar en lo cotidiano, ¿verdad? De repente estábamos hablando de algo en un taller y sale el tema de violencia contra las mujeres, por ejemplo, de algunas señoras que necesitaban sacarlo, desahogarse, hablarlo allí. Entonces, para que lo consideremos. Sebastián. Está silenciado, Sebas. Está silenciado. Ok, me toca de vez en cuando a mí también. Que no me quedó del todo claro cuando decides sobre el caso específico de la violencia contra menores, ¿verdad? En ese caso me parece que no hay, bueno, sobre otras formas de violencia, o tal vez como decís vos, ver quién se encarga, etcétera, pero me parece que la legislación es bastante clara sobre el hecho que no podemos no denunciar. Entonces ahí sí, digamos, no me queda claro cuál es la indicación o el consejo que estás dando. Y te lo digo porque me interesa, de verdad, saber, digamos, nunca ha pasado en ninguna de mis giras, pero si tuviera que pasar, digamos, no tengo del todo claro cómo reaccionar si la ley lo que dice es que hay que denunciar sí o sí. Digamos, estaríamos incumpliendo la ley y sería problemático, digamos, entiendo muy bien, no sé si esa fue la indicación que diste o si entendí mal, digamos, si la indicación que diste fue ver quién en la comunidad trabaja estos temas, y si nadie los trabaja, o igual, si alguien los trabaja y lo que la ley dice que es que hay que denunciar digamos, a las autoridades competentes y no a una organización, por ejemplo, eh, creo que estaríamos incumpliendo la ley, lo que nos pondría en una situación muy vulnerable legalmente. Aunque yo entiendo perfectamente la delicadez del tema y digamos, los aspectos negativos que podrían surgir de una eventual denuncia, ¿verdad? Pero sí para saber cuál es la indicación o el consejo que estabas dando, que no me quedó del todo claro, perdón. No, creo que es justo eso, no podemos dejar de denunciar. En el caso de población menor, creo que sí, o lo dije tan enredado que no se comprendió. Sí, yo creo que No, es así, o sea, sí. como personas mayores de edad, si vemos un acto contra personas menores de edad, tenemos la obligación de denunciar. Es de Mm. Ah, obligación la denuncia. ok. No sé si lo dijiste, es que yo estuve todo el día, a propósito de estar bajo el sol todo el día, estuve todo el día bajo el sol literalmente en la gira, entonces creo que ya estoy comenzando a perder, ok, entonces No se eso era el punto. preocupe. No se preocupe. Y creo que ya vamos acercándonos al cierre, pero sí es esa la indicación. Tenemos que buscar la forma de presentar el caso ante las autoridades que tienen que atenderlo, porque Perfecto, no muchas gracias. estaríamos cayendo en negligencia. Y si algo grave ¿verdad? De todas formas, vivir violencia es ya muy grave, pero si algo más grave aún de lo que ya vive esta persona llega a ocurrir, estaríamos siendo cómplices de esa situación de agresión, especialmente si se trata de agresión sexual, agresión física, emocional. Sí, o una reiteración, digamos, Así del es. evento. Sí, no sé si les parece, hagamos unas palabritas de cierre, si gustan compartir algo más, alguna anécdota que se nos haya quedado ahí. No, rápidamente lo de los eventuales robos, bueno, asaltos dentro de las comunidades, etcétera. Ahí también, digamos, el consejo es nunca ir solo, ¿verdad? Nunca ir en las comunidades sin la autorización del profesor, en el sentido no de autorización, porque no es que yo pueda autorizar a las personas a ir o no ir sin el acompañamiento, ¿verdad? Del profesor o la profesora, sin que sea dentro de una de las giras formales. Sucedió, y es uno de los casos que sí quiero, digamos, comentar, que un estudiante, me parece que era el segundo año que daba el curso, 2018 entonces, cuando estaba yendo a la Carpio, a un cierto punto él denunció ante la dirección de la escuela que había sido asaltado dentro de la Carpio, ¿verdad? Pero la cuestión es que no sé, todavía no tengo la seguridad de que eso haya sido cierto, sinceramente. Era una persona que tenía muchos problemas en el curso y
Y bueno, digamos, quedó la duda de si eso de verdad había pasado o no. Y la cuestión es que dijo que había ido solo, ¿verdad? Sin que esto, sin haber comunicado nada a nadie, sin que nadie le haya pedido de haber ido solo, etcétera. Entonces, independientemente del hecho que sea cierto o no, nunca ir solos y solas a la comunidad. Entonces, ese es el, digamos, el elemento principal. Ustedes son responsables también de ustedes mismos, ustedes mismas, en el momento fuera de lo que es los horarios del curso, los horarios de las giras, las personas mayores de edad, ¿verdad? Y creo que hay que tener mucha atención a este tipo de situaciones. El hecho de ir en grupo reduce, no digo al 100%, pero reduce drásticamente la posibilidad de que esto suceda, y el hecho que reduce drásticamente y no al 100% nos lleva a pensar también que hay que elaborar una serie de estrategias, como por ejemplo intentar no llevar objetos de valor en la medida de lo posible, ¿verdad? En las giras, creo que esto es muy importante, y en el momento en que se llevan, las personas son responsables de los objetos que tienen, ¿verdad? También eso es otro elemento a tomar en consideración. No sé si sobre eso tienen algún otro elemento que comentar. Sí, yo nada más quería, bueno, una experiencia rápida, ¿verdad? Que creo que la comenté el año pasado, pero ahora en el marco de un curso, ¿verdad? Hablando de objetos de valor, nos tocó una gira en una comunidad, yo era estudiante, de hecho, y vivíamos con el docente, y pues básicamente salieron unos muchachos de la comunidad con una pistola a decirnos, váyanse de aquí gringos, nos dijeron, ¿verdad? Porque eran, o sea, así nos dijeron, ¿verdad? Amenazando y todo, y pues claramente salimos, ¿verdad? Pero un poco también es por eso, porque uno se expone a un montón de circunstancias, ¿verdad? El profesor andaba luciendo su Cybershock nueva, ¿verdad? Su Sony Cybershock. Pero, ¿verdad? Es un tema que hay que tomar en cuenta. Sí, yo creo que es muy importante, vamos a ver, el tema, ¿verdad? También saber dónde hacer qué, ¿verdad? Dentro de la comunidad, ¿verdad? En qué momento se tiene como más control sobre las circunstancias y demás. Recalcar el tema de eso, de ojalá siempre pues en los horarios del curso, ¿verdad? Hacer las actividades en comunidad, ¿verdad? Ojalá con el acompañamiento docente. Pues ahora también, ¿verdad? Se plantea, a veces las comunidades no pueden en esos horarios, se plantean en otras fechas, ¿verdad? Pero siempre ir en grupo, avisarle a la persona docente, ¿verdad? Por WhatsApp, que ahorita estamos haciendo un trabajo y todo, ¿verdad? Para uno también estar enterado, ¿verdad? Siempre me parece que es importante. Ahora estos canales de comunicación nos permiten como rápidamente, ¿verdad? Yo sé que a veces no siempre nos gusta, ¿verdad? Pero sí es importante como que ahora existen estos canales y debemos de utilizarlos, ¿verdad? Para saber que hay un grupo de estudiantes haciendo, ¿verdad? Una actividad en este día de la comunidad, porque coordinaron con personas de la comunidad a esa hora, ese día, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es como importante. Y también, pues, tomar en cuenta que, pues, digamos, como parte de las giras, también, pues, ustedes como estudiantes tienen la póliza, ¿verdad? Del IMSS y demás, que cualquier eventualidad de accidente o algo así, también eso les cubre, ¿verdad? Entonces es importante como ese tipo de cosas. Entonces, sobre todo, insisto, la comunicación va a ser importante, siempre ir en grupo, ¿verdad? Siempre que uno como docente esté enterado, ¿verdad? Para que no pase eso que le sucedió a Sebastián, ¿verdad? Que el estudiante iba solo y, y él ni sabía, ¿verdad? Sino que siempre saber que dónde están, ¿verdad? En que están haciendo trabajo de campo, con qué personas de la comunidad están trabajando, etcétera, ¿verdad? Sobre todo para curarnos en salud de alguna circunstancia que se nos pueda escapar ahí de las manos, ¿verdad? Pero bueno, en general creo que también el marco de los cursos que damos nosotros y nosotras, también si ustedes ya pueden leer más a detalle los protocolos, también podríamos ir ahí evacuando dudas que vayan surgiendo, ¿verdad? Y más bien muchas gracias a Laura por el espacio de su clase para la actividad. Bueno, para ir cerrando, yo quisiera señalar tres cosas. La primera es que el trabajo en comunidad, en organizaciones y en instituciones no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Uno podría como terminar después de esta actividad diciendo, no, mejor voy a dedicarme a hacer análisis de datos en periódicos porque qué miedo a la gente, ¿verdad? Y ese no es el espíritu, digamos, de, de estas reflexiones que hemos tenido, ¿verdad?
Tampoco se trata de que vayamos a las giras que vamos a hacer en el marco de los cursos, muertos de miedo, blindados, no sé, con gas pimienta, porque nos pueden salir las personas que nos ven cara de gringos como a Gustavo, ¿verdad? O sea, ese tampoco es el espíritu, ¿verdad? Que vayamos súper temerosos y que vayamos disfrazados de yo no sé qué para que no seamos atractivos para las personas que se dedican a ese tipo de actividades, sino de lo que se trata es de crear espacios seguros, ¿verdad? No lo podemos controlar todo, eso es una cosa muy evidente, pero sí podemos reflexionar sobre cómo podemos cuidarnos colectivamente. Eso sería lo segundo. Y lo último que quisiera plantear es que nosotros como sociólogos, sociólogas, no somos jueces, no somos policías de las comunidades, ¿verdad? No vamos a ir a juzgar lo que la gente dice, lo que la gente piensa, no vamos a ir a corregir a las personas, ¿verdad? Nosotros vamos a escuchar, vamos a comprender procesos sociales, entonces el papel de jueces, de policías, de héroes y de heroínas de las problemáticas sociales no es un papel para nosotros, ¿verdad? De nosotras desde la universidad. Tener muy claro eso es importante para poder aportar desde las preguntas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que lo que tenemos son preguntas que construimos con las personas con las que trabajamos. Entonces, pues eso es lo que quería compartir, ¿verdad? También combatir el miedo y la ansiedad que da la gira, ¿verdad? Tampoco es que vamos a ir así súper asustados y pensando en todas las tragedias que nos pueden ocurrir, pero sí pensando en las estrategias que nos ayuden a cuidarnos. Muchísimas gracias. Yo creo que el espíritu justamente lo que recupera Cindy es ese, ¿verdad? Que la ética de trabajo con comunidades, la ética de investigación va siempre de la mano de la gestión del riesgo. No son cosas aparte, no son cosas distintas, no es que gestionamos el riesgo para temerle a todo o para andar en ansiedad permanente. Al contrario, gestionamos el riesgo para tener algún control sobre lo que podemos tener manejo, pero claramente no son todos los factores, son muchos, eso sí. Y con la gestión del riesgo podemos reducir muchísimo situaciones que podamos lamentar. Entonces, para que tengan tranquilidad, yo creo que más bien la invitación es a disfrutar muchísimo el trabajo de campo, y todos los que puedan hacer en sus vidas laborales, tomar las previsiones, ¿verdad? Partiendo de la experiencia de docentes que con mucho compromiso han estado también realizando trabajo con personas y que podemos contarles, ¿verdad? De eso se trata también esta posibilidad de tener estos cursos y que también ustedes se motiven a buscar por su cuenta, ¿verdad? Porque de repente aquí se hace poco el tiempo y se hacen muchas las experiencias, pero creo que pueden indagar muchísimo más de cómo poder prepararse cada quien desde su grupo, su especialidad, sus temas de trabajo, para no solo cuidarse personalmente, sino también cuidar a las personas con las que trabajamos. Ese es como el interés que les queremos dejar, agradeciéndoles muchísimo por conectarse en esta tarde de viernes y esperando que ojalá podamos contar con muchísimas de sus dudas y consultas en los próximos encuentros. Yo lo dejaría por aquí, si les parece bien, a menos que algún estudiante, alguna quiera hacer algún comentario de lo que le ha parecido la actividad o alguna otra intervención. ¿Sí? ¿No? O también nos pueden decir que no. Yo agradecer también como Gustavo por el espacio que brindaste para la actividad. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos y todas. Entonces, lo dejaríamos por acá, agradeciéndoles muchísimo y esperamos seguir manteniendo estos espacios de diálogo colectivo. Que Que esté tengan muy linda bien, tarde. feliz fin de semana. Igualmente. Bye.